A mí me impactó mucho empezar a encontrar, estudiando mi carta, y creo que me ayudó bastante el método que usaron de que yo mismo, no, en vez de que me dijeran, era que Ujú. indagara, y luego ellos me aportaban. Empecé a encontrar algunas informaciones claves que yo decía, ¿cómo es posible que esto esté ahí escrito, no? Yo me dedico ya en ese momento a enseñar y a hacer lecturas, pero era como un hobby. Muchas personas, o sea, los principales maestros, los consultantes, los consultantes, donde me he podido, es el principal libro de astrología, es la persona que tienes al frente y no hay nada escrito. Martín, ¿y cómo definirías tu estilo astrológico en tres palabras? Y a ver si se puede, si no, y por qué. Si no es en tres palabras, no importa, pero ¿cómo lo definirías? A ver, me pones ahí contra la pared porque ¿Qué parte de ti ha tenido que transformarse para sostener ese rol públicamente? me di cuenta que tenía que vencer el miedo al rechazo, el miedo a ser visto como un brujo, como, oye, tengo que contarte una anécdota. Y en las redes sociales igual. Eso es una esclavitud, pero también he entendido que pueden ser usadas como una forma de ayudar, así como alguien, mi padre me puso el periódico, León Sánchez me dijo, ahí hay libros, Mario Rodríguez y otros tantos que se me olvidan que son maravillosos amigos en el mundo de la astrología, me dieron una palabra, me dieron una sugerencia y se me abrió un mundo. Dije, asumo esa tarea humilde, más allá de cuántos me gustan o me disgustan, eso no me interesa, sino el árbol de naranjas da naranjas, ofrezcamos lo que hay, se las pueden comer, se pueden volver tierra o alguien se las puede disfrutar o criticar, pero hay que darlas. Cocino, lavo platos, me gusta lavar platos. Uno tiene que atender al cliente, escucharlo y llorar con él, no lo sé, enojarse con él. ¿Cómo mantienes ese balance? ¿Cómo le haces para no llevarte esa energía contigo? ¿Qué prácticas nos puedes recomendar para... Es una interesante pregunta, ¿sabes? Ujú. No les decía. Andaba con el libro de astrología, con los transportes públicos, pero con la tapa de astrología para adentro. No, genial, ya quedan dos preguntas nada más. Una Vale, es, quiero. si pudieras hablar con tu yo del pasado antes de tomar este camino, ¿qué te dirías? ¿Qué le dirías a ese Martín joven? Buena pregunta, ¿sabes? A la semilla hay que meterla en la tierra y hay que esperar. Yo por más que le eche agua y abono para que crezca rápido, no funciona. Entonces tuve que pasar 5 o 6 años, como casi 7 en realidad, como de esperar, como de no encuentro, no. Y aquí en este momento hablando contigo lo tengo claro. Estamos en un momento de urgencia, de emerger de una nueva cultura, porque también podemos irnos al abismo y es una Ujú. oportunidad maravillosa. Entonces, que nos sirva para emerger, ¿no? Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a otro episodio más de Backstage Astrology. Mi nombre es Mayra, soy la creadora de Naranja Asteroide y astrocativa.com y hoy me encuentro súper contenta de estar con uno de los maestros más reconocidos en la astrología en el mundo de habla hispana, Martín Ochoa. Muchísimas gracias por tu tiempo. Martín, ¿cómo estás? Mayra, muchas gracias por compartir, por este espacio y aquí dispuesto a conversar, a dialogar, a hacer. Genial, Martín. Bueno, como ya saben los que nos siguen, los que no, este es un proyecto meramente espontáneo en el cual vamos a tratar de conocer más qué es lo que pasa detrás de la vida de un astrólogo. Martín, cuéntanos cómo fue tu primer encuentro con la astrología. ¿Recuerdas ese momento que te cambió la perspectiva? ¿Cómo te encontró la astrología? Bueno, si yo miro hacia atrás y echo memoria, el primer encuentro con la astrología, soy muy niño y mi padre me pide que le lea el horóscopo. Ese es el primer. El horóscopo de periódico me colocó algunas veces, me pedía, mientras se tomaba un café, en la mañana me decía, léeme el horóscopo. Entonces, ese fue el primer encuentro. Hay un segundo encuentro en mi adolescencia que es muy significativo. El de mi padre es muy significativo porque él era un hombre muy religioso, paradójicamente era un hombre muy, muy religioso, muy acartonado en la religión, pero fue la persona que demostró eh, que había una vía espiritual sin darse cuenta con sus hechos, me mostró
una serie de eventos significativos para mi vida en lo que podemos llamar espiritualidad. Entonces, sobre los 14 años de edad, mi profesora de geografía y de biología nos hablaba de los chakras, de la yoga, y empecé a ir a hacer yoga con ella, del vegetarianismo. Y en alguna ocasión me dice, oye, hay un grupo de estudio, ¿por qué no vas? Te invito, ve. Y en alguna ocasión decidí ir y era gente polifacética, músicos, eh, empresarios, gente joven, yo era de los más jóvenes, gente mayor, gente de 60 y pico de años, 70 años. Había una gama muy amplia y trataban muchos temas interesantes. Volví 2 veces más y un día, esa tercera vez me dijeron, por favor, quédate un poco más para que buscan más el grupo. Y existía algo que llama la ronda de opiniones, y era que cada persona hacía una pregunta y se la explicaban. Entonces ese día yo esperé y dije, ¿qué voy a decir? Voy a decir que la astrología no sirve para nada, que la astrología es un embeleco para manipular. Cuando le tocó a la persona que estaba a mi lado antes, hice una pregunta y por primera vez de verdad presté atención a ver qué era lo que respondían. Cuando me doy cuenta que era un centro astrológico, donde todo lo veían a la luz de la astrología y tenían unos diagramas grandes en unos cuadros arqueométricos y explicaban todo. Empecé a prestar primera vez atención. Dije, yo no puedo en este grupo lanzar una pregunta contra la astrología. Entonces hice cualquier otra pregunta que no recuerdo cuál es. Y ellos me invitaron, tenían algo muy interesante, es, ¿tú quieres saber de tu carta natal? Claro, claro que sí, hazla. En esa época se hacía a mano, no había ordenadores, eran fórmulas hechas a mano. Colocaron a una persona que me acompañara, duré un tiempo haciéndola, y luego cuando la terminé, la persona que dirigía el grupo, un hombre ya muy mayor, un astrólogo muy intuitivo, muy valioso, León Sánchez se llamó él, Mm. me dio una opinión y me dijo algunas cosas. Me dijo, ¿quieres saber más? ¿Quiere que le diga más? Le dije, sí, claro. Me dijo, mira, ya hay una biblioteca. Dígale a Mario Rodríguez, músico que participaba y que era su principal alumno, que te preste unos libros, estudias, miras, me traes una opinión y yo te sigo retroalimentando. Esa fue mi encuentro con la astrología, del escepticismo a la verificación. Wow. Oye, Martín, ¿y qué estaba pasando en tu vida cuando decidiste dedicarte ya profesionalmente a la astrología? ¿O cómo fue ese salto? Quizás ni te diste cuenta, no sé, cuéntanos cómo fue. A mí me impactó mucho empezar a encontrar, estudiando mi carta, y creo que me ayudó bastante el método que usaron de que yo mismo, no, en vez de que me dijera, que Ujú, indagara, y luego ellos me aportaban, empecé a encontrar algunas informaciones claves que yo decía, ¿cómo es posible que esto esté ahí escrito, no? Em, entonces eso me enganchó, empecé a participar, me fui a vivir con mis amigos astrólogos, a vivir en la casa de ellos a los 16 años, 17 ya estaba viviendo con ellos. wow. Duré Ajá. 15 años viviendo con ellos y en esos 15 años tenía una vida cotidiana y enseñábamos todos los sábados, nos reuníamos rítmicamente todos los sábados sin fallar, enseñábamos, todo lo veíamos a la luz de la astrología, pero no nos quedábamos en la astrología, sino tratábamos de tener un conocimiento integrado con Ujú, otras ramas del saber. ujú, Cuando yo me dedico ya en ese momento a enseñar y a hacer lecturas, pero era como un hobby, realmente fue un hobby durante 15 16 años. wow. Después dejo el grupo porque organizo una familia, decido tener hijos, Ujú, me cambio de ciudad y empiezo un proyecto de unirme a tener una empresa que ya funciona y esa empresa se quebró, se fue al suelo y generó unas deudas muy grandes y dije, tengo 3 hijos, ¿qué hago? Solo tenía el conocimiento astrológico y un bagaje. Hasta ese momento no lo había considerado una opción profesional. Y doy el paso, las circunstancias me invitan a dar el paso y ahí se definió, entendí que me había resistido,
que me lo había negado y que probablemente esa crisis me estaba, como todas las crisis, ayudando a ser y no a parecer ser lo que supuestamente quería, no era lo que debía ser, era lo que la vida me empujaba y con lo que tenía a mano. ¿Y este momento coincide con algún tipo de tránsito en tu carta natal? ¿Lo has revisado? ¿Alguna progresión o algo? ¿O Y el cómo? tránsito de Plutón sobre mi Sol en Sagitario en casa Ah, 9 rompió el esquema con cuadraturas a planetas en la casa 6 el trabajo, entre ellos la Luna, Plutón, Urano. Eso fue un terremoto, pero bienvenidos los terremotos porque a veces la conciencia del ser humano necesita despertarte, quitarte la anestesia. Nosotros nos podemos evitar esas confrontaciones si somos más honestos y no solo pensamos en lo que quiero, sino en lo que la vida te invita. Con ujú, maestros extraordinarios como Jorge Carvajal, el gran médico colombiano, compartí con él desde la medicina me enseñó, yo no creo, yo no aprendí medicina con él, aprendí fue una forma de ver el mundo. Él no es astrólogo, pero es como si lo fuera. Y ujú, me abrió una visión muy grande. He tenido otros maestros fuera de la astrología, Santiago Rojas, Posada, otro médico colombiano, ujú, reconocimiento también su forma intuitiva de captar el mundo ujú, y muchas personas, o sea, los principales maestros, los consultantes, los ujú, consultantes, donde me he podido, es el principal libro de astrología, es la persona que tienes al frente y no hay nada escrito, lo que se escribe en astrología son apreciaciones, pero eso se queda en algo muy externo. Cuando tienes a un ser humano, cuando tienes el potencial, es que tú eres más que la astrología. Eso es algo que les invito a los estudiantes a romper ese esquema de creerse la astrología. La astrología sirve para dejar la astrología como un fetiche o como un paradigma. Necesitamos liberarnos del zodiaco mental, de las creencias, de las... Eso se ve en la carta. Y cuando tú miras tu carta natal o la carta de una persona, uno de mis sobrinos es también astrólogo y me decía, ujú, Martín, entendí. Eso es como si el médico se dedica a mirar la radiografía o a la analítica y ve el problema y que hay que hacer una cirugía. Pero ¿dónde se hace la cirugía? ¿En la radiografía o en el ser humano? Y sí, entonces, si la astrología te sirve para estar fuera de ti y estar pensando que tienes el Sol y que Plutón y que Saturno, no vas a vivir. Necesitas ujú, conectarte con algo más profundo que es tu ser. Tu ser trasciende la astrología. ujú. Martín, ¿y cómo definirías tu estilo astrológico en tres palabras? Y, a ver si se puede, si no, y por qué. Si no son tres palabras, no importa, pero ¿cómo lo definirías? A ver, me pones ahí contra la pared porque no, no es que no quiera definirlo, pero pues voy a dar alguna aproximación, ¿no? O Como, sea, para alguien que no sabe nada de astrología o creo no que es sabe hacer- qué rama estudiar o algo. no, hacerlo cercano a la persona, hacerlo humano, escuchar. Ujú, Supuestamente, y yo me pillo a mí mismo no escuchando, porque nos han dado un rol y nos hemos creído un rol de que lo sabemos y que estamos por... Eso no es verdad, ujú, no, no sabemos. ujú, Es más, no sabemos ni lo que estamos viendo, porque la vida es la que te muestra. Entonces creo que una definición es escuchar, ¿no? Escuchar a la persona, ujú, tratar de verdad de escuchar, de entender, pero incluso a veces de romper lo que estamos escuchando para ver qué es lo que el ser quiere manifestar en la vida de esa persona. ay, qué bonito. Ujú. ¿Qué aspectos de tu carta natal te han ayudado, crees tú que te han ayudado a construir tu camino como astrólogo? Todos. Eso es como, mira, ¿sabes una cosa? Es que a veces se ha buscado con la astrología como crear otro, como otra encasillamiento del ser humano. Ajá, sí. Resulta que Ujú, tú eres ojos, piernas, brazos, pero ujú, además emociones, pensamiento, conciencia. Entonces creo que todo, desde el periódico que me acercó mi padre a decir, mire, esa es la astrología común y corriente, me sirvió porque eso me conectó. Hasta el momento donde alguien me dice, oye, haz tu carta, verifica por ti mismo, yo no te voy a decir nada. Hasta momentos donde miro mi carta o la carta de alguien y digo, no sé nada, no entiendo. Esos momentos que son
donde te sacan del entendimiento convencional que tienes, son maravillosos y lo importante ahí no son las respuestas, sino entrar en ese vacío y dejar que emerja lo que corresponda, ¿ves? Wow. Y creo que todos los aspectos me han ayudado y todos me han confrontado y me han desbaratado la astrología muchas veces y la vida y vuelvo y me recompongo como hacer un trasteo, como cambiar de casa, hay que recoger y volver a acomodar y dejar cosas que ya no van más y acomodarse a lo nuevo. Ay, qué bonito, Martín, muchas gracias. Bueno, hay una parte con los astrólogos, ¿no? Donde nosotros vemos a los astrólogos en las redes sociales, en YouTube, son nuestros maestros, ¿no? Es como un estudiante de la astrología los percibe. Pero ¿qué parte de ti ha tenido que transformarse para sostener ese rol públicamente? ¿Hay alguna parte de ti que hayas tenido Sí, que... claro. Incluso durante muchos años, antes de las redes sociales, antes de asumir públicamente mi rol como un asesor astrológico, Ujú, em, me di cuenta que tenía que vencer el miedo al rechazo, el miedo a ser visto como un brujo, como, oye, tengo que contarte una anécdota. Un amigo allá en Medellín, cuando estaba en esa transición, ajá. se, era un arquitecto que nos hacía unos planos para hacer bibliotecas y todo. Teníamos un almacén de muebles. Él se burlaba mucho, entonces yo no le prestaba atención. Y un día llegó y me dijo, por favor, ayúdame. Y le dije, no, tú estás burlándote de mí. Me dijo, no, 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 Erdanito, ayuda. Entonces le dije, seguro, me dijo, seguro. Entonces miré la carta y observé un aspecto de Plutón sobre su Venus en casa 7 pero así, encima. Y le dije, ¿tú estás en una crisis con tu pareja o con tu vida afectiva? Me dijo, ¿eso está ahí? Le dije, sí. Me dijo, sí. ¿Y qué hago? Yo le dije, pues este es un proceso de transformación, salió lo escondido a la luz, necesitas también no solamente hacer cosas afuera. Y tuvimos un diálogo, el hecho es que él había tenido una infidelidad y su esposa no era era su esposa, sino su socia, y le Ujú, estaba planteando ruptura total de matrimonio y de sociedad y se le desbarataba su vida. claro. Estuvimos hablando, fue una conversación no muy larga, pero creo que la urgencia que él tuvo, y eso me marcó mucho para entender que la urgencia es importante, él tomó algunos correctivos, buscó ayuda y unos 2 meses después me dijo, oye, ahí voy, por favor miremos más, yo de verdad quiero salvar mi hogar, Mm. porque tú me dijiste o lo acabas o haces algo, pero sobre todo revísate tú, qué es lo que quieres dejar atrás. Me dijo, quiero detrás la infidelidad, dejarla atrás. Y se creó como una conexión bonita. Y un día se me presentó y me dijo, te traigo un regalo. Era una cosa así grande. Y le dije, sí, ¿qué me trajiste? Me dijo, yo veo que tú tienes un problema con la imagen, con mostrarte. Entonces me mostró, era una caricatura donde decía, Marvin, le atraigo el ser amado, le devuelvo no sé qué, como los brujos estos que venden, le doy el tarot, le doy el tabaco. Y me dijo, mira, te lo pongo ahí y te lo estoy haciendo con la intención de que dejes tu miedo a asumir lo que eres. Porque lo que tú hiciste, tú no deberías estar en este almacén haciendo qué. Él me ayudó mucho y no Wow. era astrólogo. Y me lo confrontó, fue con una caricatura. Él era un dibujante o es un dibujante muy bueno. Me dijo, póngala ahí donde todo el mundo la vea. Yo no la puse. Duré no sé qué se me hizo la bendita caricatura, pero me ayudó mucho a decir, es verdad, tengo vergüenza. Y lo primero que me di cuenta es que eso me llevó, perdóname que se va a descargar el computador. No, Ahí tranquilo, no sí. pasa nada. Entonces me llevó a decir, el árbol de naranjas da naranjas aunque nadie lo mire y da naranjas. Wow. Entonces, si esto es lo que yo tengo y estoy en plena crisis, pues es lo que la vida me está invitando a usar, no lo que yo quiero desde mi ego herido o chiquito, sino lo que la vida me convoca a sacar, a ser lo que soy. Y eso me llevó a malas circunstancias a asumirlo. Entonces, ese ha sido un tema. Y en las redes sociales igual. Eso es una esclavitud, pero también he entendido que pueden ser usadas como una forma de ayudar, así como alguien, mi padre me puso el periódico, León Sánchez me dijo, ahí hay libros, Mario Rodríguez y otros tantos que se me olvidan que son maravillosos amigos en el mundo de la astrología, me dieron una palabra, me dieron una sugerencia y se me abrió un mundo.
Dije, asumo esa tarea humilde, más allá de cuántos me gustan o me disgustan, eso no me interesa, sino el árbol de naranjas da naranjas, ofrezcamos lo que hay. Se las pueden comer, se pueden volver tierra, o alguien se las puede disfrutar o criticar, pero hay que darlas. Ay, qué bonita reflexión, Martín. Muchas gracias. Martín, ay, wait. Esta soy yo. Dame un segundo. Ahí está. Cuéntanos, ¿qué es lo que no vemos de la vida de un astrólogo cuando solo lo seguimos por redes sociales? Yo creo que ese es un tema de despiste tenaz con los astrólogos, con los políticos, con los cantantes, con los deportistas. Es que son seres humanos que van al mundo, perdóname que te lo diga así, Claro, claro. de una vida que muchas veces no la tienen resuelta. La carta natal, como la vida, no es algo estático, como que ahí está, mire lo sonriente de oreja a oreja, maravilloso, los seguidores. No, él tiene una vida. Y Claro. tiene una vida que de pronto lo que está hablando ni siquiera lo tiene resuelto en su vida. Como le pasa a muchas terapeutas, tengo un gran amigo, terapeuta extraordinario, que dice, muchas veces me encuentro con el consultante y me está planteando lo que yo no he resuelto. ¿Yo cómo le voy a decir? Y además le estoy cobrando. Y yo le voy a responder y me sirve de espejo para decirme, oye, ese no es el problema de él, es el tuyo, es tu reto y no lo has resuelto y lo tienes al frente. Entonces, igual, yo creo que hay que poner a los seres humanos como somos, Ujú, humanos, ujú, ujú, viviendo, hay una frase por ahí que es muy interesante, que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, sí, ujú, sí, y tenemos días que uno dice, uy, no quiero más, pero igual, normal, como el clima está cambiando, a veces hay sol, a veces hay mucha oscuridad, pero igual la vida fluye y pasa, porque la idea es ni lo uno ni lo otro, es surfear. La vida va, es como un río que va. Y a veces el río es hermoso, fluido y otras veces se estanca, pero esa es la vida. ujú. Es- Gracias, Martín. Cuéntanos qué haces en esos días que seguramente tendrás, no sé, que no quieres saber nada de astrología. ¿Qué hace Martín para desconectarse? eh, simplemente vuelvo a mi procuro estar en la naturalidad, en la naturaleza, me gusta mucho la naturaleza. Ujú, Entiendo también en ese momento que posiblemente si no quiero más es ujú, porque me identifiqué con esa parte, como identificarse con un dedo ujú, cuando hay una totalidad. Entonces lo que hago es volver a mí, escuchar música, la naturaleza, sentarme un rato en silencio, meditar o mirar las nubes. Me gusta mucho mirar las nubes, verlas cómo se mueven, cambian de formas, como que me produce un alivio ver eso en mí, entender que yo también estoy en ese proceso porque soy naturaleza, ¿no? Entonces, ujú, igual a veces hay nubosidad, a veces no hay nubes. Entonces, simplemente no peleo con eso, simplemente lo dejo pasar. Y cuando me identifico demasiado, entiendo que me estoy polarizando, que estoy reduciendo mi atención a una sola expresión y reconozco la necesidad de volver a otras partes mías. Cocino, lavo platos, me gusta lavar platos. La verdad, Martín, ¿cómo manejas, por ejemplo, cuando tienes consulta y eso, que uno tiene que atender al cliente, escucharlo y llorar con él, no lo sé, enojarse con él? ¿Cómo mantienes ese balance? ¿Cómo le haces para no llevarte esa energía contigo? ¿Qué prácticas nos puedes recomendar es una para- interesante pregunta, ¿sabes? Ujú, Porque en esos momentos, si tú te enganchas, uno se engancha y no se da cuenta. Pero ujú. apenas te des cuenta, eso tiene que ver contigo. No es tanto el consultante, es lo que te decía de mi amigo terapeuta. Eso Wow. te engancha y sobre todo que en astrología hay como la creencia de que el astrólogo sabe y el otro es el ignorante. Eso es falso de toda falsedad. Exacto, El astrólogo exacto. es el primer ignorante porque está solamente abierto. A ver, depende el enfoque de consulta, ¿no? Yo no soy Ujú, predictor, me gusta. ujú, No me gusta hacer, porque además he visto unos fiascos en la predicción de maestros ultra reconocidos. ujú, No que no sepan astrología, sino que se dejan enredar en el tema de tener que decir, yo lo dije primero y fue lo ujú, que yo dije. Eso no le importa la vida. Eso le ujú, importa es el ego de la persona porque está vulnerable y débil. Y necesita un reconocimiento exterior porque no se reconoce en ese momento en sí mismo. ujú. Entonces,
Una de las claves es, si eso pasa, que puede pasar, y Ujú. pasa, es darse cuenta inmediatamente, esto que tiene que ver conmigo, ¿por qué me estoy enganchando? Mm, En qué estoy atrapado? Puede ser lo que él me plantea o ella, lo que hay de fondo me indica que estoy atrapado ahí. Otra también es, ¿y qué es lo peor que puede pasar si yo no hago nada? Me quedo en ujú. silencio. ¿Por qué tengo que hablar? ¿Por qué tengo que justificar mi rol? Wow. El sabio griego dijo, solo sé que nada sé. Y reconocer que uno no sabe es muy sabio. Ujú. Porque si yo creo que me las sé todas, uy, qué peligro. Ahí es donde empiezo a cometer errores y horrores. Entonces, que a la larga no son ni errores ni horrores, son aprendizaje. Entonces, eso ayuda mucho. A veces uno nota el enganche después. Si estás enojado con el cliente o algo, o el cliente contigo porque tú no le respondes lo que él quiere oír, porque mucha gente va a buscar es que le Ah, digas lo que la persona quiere oír, pero ese es un estado que hay que ayudar a aclararle a la persona para que vuelva a su centro, a su ser, porque si no se va a seguir engañando. Además, y lo otro, tu papel es acompañar a un ser humano en un tramo de su vida, en un instante. Eh, el papel de la astrología o los métodos terapéuticos o de ujú, conciencia que usan la comunicación es muy importante porque todos tenemos la necesidad de ser escuchados ujú, y también tenemos la necesidad de tener claridad y a veces ujú. nos duele tener claridad. Entonces podemos Wow. acompañar. Martín, muchas gracias. ¿Qué más te puedo preguntar? ¿Qué creencias comunes sobre la astrología te gustaría desmontar? Bueno, gracias porque andamos en eso. Andamos en eso, Mayra, que precisamente con la entrada de Urano en Acuario en estos días. En Géminis, ¿no? Ujú. Sí, acaba de entrar, ¿no? Entonces, eso está bien, ¿no? Informar, ¿no? Que vienen nuevas comunicaciones, que nuevas Ajá. formas de la tecnología, eso es verdad. Es más, te lo voy a decir honestamente, lo que estamos diciendo no es nada de lo que viene, vienen cosas todavía, porque si no, no sería Urano. No, no, maravilloso. Y Ok. otras también que nos van a generar confrontación. Entonces, lo primero es desmontar la creencia de que tienes que mirar el arquetipo astrológico como para, tú tienes que ser eso que te dicen, no, es un Ah, espejo que puedes mirar, tú no eres la carta natal. Si vamos a hablar de la carta natal, ¿dónde está el ser? Está en el centro de la carta donde hay un vacío y genera toda esa totalidad. wow. Cuando tú estás en una experiencia donde vives, por ejemplo, mirar la naturaleza en silencio, ¿dónde queda el Sol, la Luna, Sagitario, Júpiter, Plutón? Entras en un estado de totalidad. Y los planetas están hablando es de cómo tú, esa totalidad que es tu ser, Ujú. que es atemporal, se manifiesta en un momento dado, como decir que en este momento está pasando aquí por el parque que tengo al frente una persona en bicicleta. Ese es el tránsito, se llaman tránsito, ¿no? Las profesiones. Entonces, desmontar la creencia de que tienes que obedecer o justificarte, es que como yo tengo a Saturno, entonces justifico, eh, como, como tengo el ascendente en tal cosa, o sea, no, si es para justificar que, no, que tu ser no existe, olvídate de la psicología o de cualquier método. Vuelve a... Entonces, cuando tienes que respirar o tu corazón late, no tienes que estar pensando en ningún arquetipo del zodiaco. Cuando puedes darte cuenta de tu comportamiento, de tu relación con el mundo, te puede ayudar a entender, a decir, una de las claves en astrología a desmontar, no nos fijemos tanto en los eventos, Ujú. porque nos hemos dedicado mucho en la astrología, va a pasar, entonces hay que prevenir o hay que evitar o hay que hacer para que pase. Los eventos son síntomas, circunstancias. Lo que importa es un proceso de fondo donde tu ser está tratando de manifestarse en el mundo y se encuentra con retos, con creencias, con resistencias, con posibilidades, Mm. con finales y comienzos. Pero si estamos pensando, mirando todo el tiempo la carta, la carta, la carta, no vemos la vida. Entonces hay Ajá. que desconectarse un poquito. O sea, es como el que se la pasa mirando los análisis médicos a ver si se enfermó, si no se enfermó y ahora que, pues no vive. Información en el sentido adecuado y ya, estamos en eso, ¿vale? Qué bonito, sí, totalmente. Una reflexión, bueno, en base a lo que estás diciendo, creo también es que
pasamos, ¿no? Viendo qué sigue, y que la luna, y Capricornio, y Urano, y es súper desgastante, ¿no? Como que a veces yo pienso, bueno, ¿ya qué hora voy a integrar o a sentir la energía de esta otra cosa que pasó en febrero? Como que vamos como caballos desbocados, ¿no? Y Sí, se es va perdiendo. como si comiéramos y consumiéramos astrología y no hacemos la digestión, ¿ves? Es, Y no solo claro. astrología, todo, ¿no? Toda la información de las redes sociales, o sea, ¿no? Yo creo que está bien las redes sociales y comunicarnos y Ujú, integrarnos de otra manera, pero el principal movimiento, por ejemplo, de Urano, hablando de Urano, por tener ujú, una justificación que entró en Géminis, pues replantea tus creencias, tus limitaciones. Si crees que no has podido aprender un idioma, pues ahí hay formas de aprender. Pero más allá de eso, Urano es la libertad del ser, es la inteligencia creativa. Entonces, pues conéctate con eso más bien y lo demás, que la tecnología, que de pronto vienen las naves extraterrestres que ya están llegando, maravilloso, eso no lo vamos a negar, pero no nos desfoguemos en eso, sino ujú. pues, nosotros siempre vamos a estar acá, el ser siempre está. Ay, muchas gracias, Martín. Y cuéntanos un poquito, por ejemplo, ¿cuál ha sido el desafío más grande al exponerte públicamente como astrólogo? ¿Ha habido algún desafío o tal vez no? Quizás no han Yo habido. tengo el miedo a todos los miedos que tiene el ego, ¿no? De voy a quedar mal, me voy a equivocar, yo no sé, todas las justificaciones para evitar las experiencias. Y Wow. creo que ese fue el principal desafío y simplemente la vida tiene sus mecanismos. ¿Sabes una cosa? Eso es como cuando hay que aprender a nadar. Ujú. Si esperas a que tú aprendas aquí desde la cabeza, pues no aprendes. Tienes que meterte en la experiencia y meter los pies y intentarlo varias veces. Entonces, lo digo a los alumnos que he tenido, a las personas que he compartido, es que todavía yo no sé. Con lo que tienes a mano, hazlo, hazlo. Confía en lo que tienes a mano, ya tienes, no necesitas saberte todas las técnicas astrológicas. Ese es un laberinto que se vuelve una perdición. Son maravillosos, pero igual te puedes, es como si me enfermo y tengo que ir a 40 especialistas y no me tomo los remedios. ¿Para qué más especialistas? Claro. O no tomo conciencia de qué me trajo a mi vida esta afección de salud, qué me confronta, cuál es el proceso, me paró, me obligó a mirar en otro sentido. Entonces, creo que es ganar confianza, que sabes que el sol es un círculo con un punto en el centro. ¿Y a ti qué te dice? Ujú. No qué dicen los libros. Que de pronto yo estoy aquí y hay un universo a mi alrededor, o que hay un corazón que así irradia, o lo que tú quieras. O sea, atrévete, confía como aprendiendo un idioma o tocar un instrumento. Si no lo tocas y si no empiezas, ¿cómo haces? Si no sabes caminar, te toca arrastrarte, gatear hasta que aprendes a caminar. Entonces, atrévete a dar pasitos. Ay, wow. Martín, ¿ha habido algún momento en la vida que hayas dicho, ya no quiero más astrología, no me paga las cuentas, al diablo con todo eso? ¿Y Me cómo fue? pagan las cuentas. Yo no tengo problema. Es más, mira que haciendo lo que supuestamente quería hacer, montar empresas y eso no me pagó las cuentas y las sí me pagó las cuentas, eduqué a mis hijos. Algún amigo me decía, o eres un embaucador o eres muy bueno porque te pago". Entonces, mira, no, por ese lado no he tenido como inconveniente. He tenido que trabajar, sí, y ponerme retos de pagar cuentas y todo. Muchos momentos, con frecuencia, hoy no quiero más astrología, pero no es como tal la astrología. La astrología lo primero que nos enseña es que estamos conectados a la totalidad Ujú, de la ujú, vida. Que el libro de los cielos primero que te está diciendo es, mira las estrellas. ujú, No te dice, lea el libro. Lo que han escrito en los libros, maravilloso, pero eso no es. Eso es solamente una interpretación. Deja que eso te hable. Entonces, muchas veces digo, no, no más. Pero luego me doy cuenta que fui yo que me saturé y me metí demasiado en el ojo obtuso del astrólogo. Entonces me ujú. salgo de ahí, como le pasa a los amigos médicos o terapeutas que dicen, uy, ni una consulta más, estoy hasta el cogote. Es porque hay saturación. Saturno, que es el tiempo, Wow. que satura. Y a veces necesitamos para desarrollar habilidad saturarnos, ¿no? Tener como la saturación. Pero la saturación en exceso es muerte, es anquilosamiento, es Mm, quiero más. Entonces en esos momentos me desconecto, hago otras actividades, me gusta recuperar el dibujar,
el caminar en la montaña. Yo creo que la naturaleza es la Biblia más importante que está escrita se llama Naturaleza. El mejor libro de astrología se llama Naturaleza. Y la naturaleza tú la miras y te enseña y te da respuestas que no están en los libros. Es una maestra. Wow. Martín, y cuéntanos un poquito, porque bueno, es evidente también que en todo este mundo de astrología y los canales de YouTube y las conferencias, ¿cómo manejas tú o cuál ha sido tu experiencia con el ego en el mundo astrológico? Con el mío, primero que todo. Mira, con el ego tenemos dos rollos. El superego inflado que cree que lo sabe todo y todo lo Ujú, hemos experimentado. Yo lo he experimentado. Y ese ego en realidad es un ego así de chiquitico, débil, miedoso. Esos dos egos extremos, el que cree que no puede y el que cree que los puede todo, pues nos toca, para eso nos sirve, para darnos cuenta que ni el uno ni el otro. Entonces el ego es un instrumento que podemos usar como un carro, como un coche, que necesita estar funcionando bien para que nos lleve. Entonces ujú, el ego es necesario, pero hay que de alguna manera irlo acondicionando a lo que el ser quiere transmitir. Claro, en muchas ocasiones. Creo que hay mucho vacío del ser, de uno, entonces por eso se requiere hacer grandes shows. Y hay un hombre muy importante, el doctor Rosenblum, que él era un psiquiatra, escribió un libro, ujú. es un psiquiatra, creo que está vivo todavía, que se llama Técnicas de Asesoramiento Astrológico o algo así. Ajá. Él era un psiquiatra metido en el mundo de la academia con reconocimiento y por allá a sus 40 años terminó en una consulta astrológica y la persona hizo una buena asesoría y le dijo, no solamente le habló de características, sino de temas que lo habían sacudido. Le dijo, usted podría ser un excelente terapeuta, psiquiatra, tal. Dijo, no, no puede ser. Entonces él se abrió al mundo de la astrología. Es un libro que recomiendo muchísimo, Wow. que lo primero que le dices, ¿por qué escogiste ser astrólogo? ¿Cuál es la herida que traes? Que necesitas mostrar y ser alguien visible, especial. Pero esto es aplicable a todo. O sea, ¿qué estoy tapando o compensando con querer demostrar algo grande y que el público me vea? Eso no quiere decir que no lo haga, sino que nos sirve para mirar como le pasa, por ejemplo, a un deportista, a un cantante, a una actriz, a un actor, a un Ujú, político. Desarrollamos una hiperparte y de pronto se destapan los escándalos, las vulnerabilidades, las depresiones, las adicciones. O sea, muchas veces tapamos nuestro dolor no asumido con grandes resultados y la idea es poder tener esos resultados, pero también trabajar nuestro dolor, nuestro sufrimiento, ujú. porque no se tapa. Y el sufrimiento, gracias al maestro Eckhart Tolle, lo pude entender. El maestro Eckhart Tolle dice, el sufrimiento tiene un sentido, es que te despiertes, es que Oh. descubras, que salgas de la hipnosis, del estar adormecido. Por eso te duele, te talla y nada te lo quita hasta que dices, no más, ¿qué pasa? Y que vuelvas sobre ti mismo, sobre tu ser y permitas que eso que es paz, que es totalidad, se manifieste en tu vida. Entonces, yo le diría en general, las redes maravillosas y las redes van a pasar, vendrán otras cosas, Ujú. formas. Pero lo más importante, más allá de todos esos cambios tecnológicos y lo que viene y no viene, por ahora Urano en Acuario y Plutón en Acuario, Urano en Géminis y Plutón en Ujú. Acuario es liberar el potencial de nuestro ser para resolver este mundo que está loco, porque estamos locos. Genial, Martín, muchas gracias. ¿Y qué es lo que te ayuda a ti en lo personal a seguir creyendo, creo, en este camino de la astrología, incluso cuando se pone difícil? Bueno, creo que igual ya lo hemos entendido, pero no sé si hay algo que quieras comentar. Creo que el compartir, ¿vale? Ujú, La humanidad se ha salvado de las catástrofes, de las guerras, cuando decidimos compartir. ujú, Entonces, eh, entender que la astrología es un saber, no es el máximo saber. Primero porque no sabemos. Muchas veces estamos repitiendo lo que dicen otros astrólogos, está bien, pero eso no es el cúmulo, ni porque fulano de tal dijo, no solo en la astrología, en cualquier campo. ujú, Es una opción, hay que explorar más, hay que indagar más, sobre todo, más que afuera, adentro. Entonces creo que el compartir es lo que me mueve y el compartir es lo que en este momento necesitamos compartir un saludo, un buenos días, una sonrisa, una ayuda, un conocimiento y necesitamos compartir.
es abundancia. La verdadera abundancia no es acumular, es compartir, dar y recibir. La respiración es dar y recibir. Entonces el flujo natural nos dice que la vida se toma y se da en paralelo. Entonces, compartir. Es lo que a mí me mueve es compartir, más allá si estoy equivocado, no, eso no importa, compartir. Oye, Martín, ¿y cómo ha sido en tu vida? Por ejemplo, hace mucho tiempo la astrología no era tan popular como es ahora. Entonces, ¿cómo era cuando tú le decías a alguien que eras astrólogo? No sé, a los papás de la escuela, de tus hijos o algo. ¿Cuáles eran las impresiones? ¿Cómo te sentías? Decía, no les decía. Andaba con el libro de astrología, con los transportes públicos, pero con la tapa de astrología para adentro. Ese fue uno de los puntos que tuve que trabajar en mi ego. Y incluso en las redes sociales de, uy, tener que salir y que digan y que te pongan comentarios que no te gustan. Pues, todo el mundo Ujú. tiene derecho a opinar de cuando alguien opina de alguien, opina de sí mismo. Entonces, ya, tranquilos. Ah, Cuando wow. escriben, sí, en realidad, ¿por qué estás hablando de algo? Porque lo tienes adentro, porque está resonando con algo que está adentro. Entonces, si alguien opina mal, o te duele, bueno, revisa por qué te duele, pero también ten la tranquilidad de que seguramente a esa persona se le movió algo adentro. Y está bien que se le mueva porque es un principio del despertar. Estamos en un cambio de frecuencia planetaria colectiva, en un despertar y por eso tenemos una emergencia planetaria. Estamos en un momento de urgencia, de emerger de una nueva cultura, porque también podemos irnos al abismo y es una oportunidad maravillosa. Entonces, que nos sirva para emerger, ¿no? Wow. Entonces no les decía, se enteraban. A veces me daba pena y me dicen, quiero que me diga, por favor, que me dijeron que usted, y yo, ay, qué pena, sí, siga. Era como muy, entre comillas, humildito, que eso no es humildad, eso es una estima baja. Pero luego me di cuenta que, eso ya no importaba. Sí, precisamente como que lo que uno más teme es lo que más atrae. Entonces tenía críticas de gente que considera importante hasta que un día dije, ¿y a mí qué me importa lo que digan? Lo que importa es lo que yo sé. ¿Qué es más importante, que les parezca o que a mí me parezca? Me parece, entonces lo voy a hacer. Punto. Wow. Y Martín, si tuvieras que dejar un legado en una sola frase, ¿cuál Uy, sería? Está muy difícil mis preguntas, ¿no? O bueno, un mensaje, que ya nos has dado muchísimos a través de esta entrevista, pero ¿hay algún específico? mira, es reconocer que cada ser humano pueda reconocer su unicidad, su ser, que, no, Mm. que tenga la libertad de ser. Bueno, me dijiste que en una frase ya voy como en... No importa, no importa, por favor. Tú sigue. Un legado, yo no lo llamaría legado como para no encasillarlo, pero unas ideas sueltas, ¿no? Una de Mm, ellas puede ser, no hay errores, no es un mm, error cuando tú sales del vientre de la madre y no sabes hablar. Hay un camino de desarrollo, mm. hay experiencia humana. Urano lo que hace es que nos invita a experimentar, no que te dice, ya nos inventamos lo último y funciona. Mira los cohetes que están lanzando y se están cayendo, todavía no funcionan. Entonces Urano dice, Así es. vuelve, vuélvete aprendiz. O sea, creo que somos aprendices, ¿vale? Y en ese aprendizaje nos caemos y nos levantamos y a veces nos cuesta levantarnos, pero no son errores ni hay que darse látigo. Estamos cuando tú lo entiendes como aprendiz de la vida, pues no hay ni bueno ni malo ni culpa. Hay toma de conciencia, aprendizaje y desarrollo. Y si no, miremos la ciencia que hace 10.000 ensayos para sacar un producto. Pero en esos 10.000 ensayos descubren muchas cosas. Pues la vida es igual. Estamos en un experimento vital que incluye muchas experiencias afectivas, económicas, eh, de cambio de lugar de residencia, de cambios en nuestro cuerpo. Y vamos a pasar por todas. Por Ujú, eso todas las culturas del mundo usan las malas, porque es pasar, o los rosarios, los ujú, gloriosos, cito, los gozosos, los dolorosos, los ujú, luminosos, los infiernosos. Estamos pasando por todo y la idea es pasar, pasar, la experiencia del pasar para no enredarnos en el sufrimiento. ¿Ves? wow. Creo que ahí ya te dije 20.000 vainas. No, genial, ya quedan dos preguntas nada más. Una Dale, es, quiero.
Si pudieras hablar con tu yo del pasado antes de tomar este camino, ¿qué te dirías? ¿Qué le dirías a ese Martín joven antes de empezar su camino, astrología y estas cosas? Buena pregunta, ¿sabes? Que confíe más, que me suelte a la experiencia, que sea el niño feliz, sonriente, que recuerdo en mi corazón, esa sonrisa que tenía de niño, que no pasa nada, que puedo Ujú, experimentar, que esto es un juego, todo esto es ujú, un juego, entonces ujú, este juego es para jugarlo y vivirlo, y en el juego se gana, se pierde, ujú. se cae uno del árbol, le duele un poquito, se raspa y se sube en el siguiente árbol. Entonces, le diría que disfrutara más, ¿vale? Del juego, de la experiencia, y que le pusiera como esa mayor conciencia de qué pasó, ¿no? No para culparme, sino para decir, ah, como aprendiendo bicicleta, a montar en bicicleta, ah, entonces otra vez ensayemos, eso. Y eso le Gracias, diría a Martín. las personas que confíen más en la vida, que esto no es tan serio, terrible, no lo inventamos serio, no. Es una experiencia, esto no, tú no te vas a llevar ni los malos pensamientos cuando te mueras, entonces, Exacto. vive. Genial. Martín, ¿hay algún tránsito en particular o progresión en tu carta o a nivel colectivo que te emocione, que digas, híjole, esto se va a poner bien bueno o algo así? Pues los que estoy viviendo ahorita, cuando me futuro serán esos. Plutón en tránsito sobre mi Júpiter, ¡uf! Se me reventaron las creencias, todo, me caí de la bicicleta, casi me muero, todo. Pues eso es una experiencia Oh, maravillosa, que me gusta, que fue duro pasar por ahí, pero pues me abrió, me rompió el coco, me rompió la cabeza, entonces está bien como vivir la vida, como, y creo que el tránsito más maravilloso es el que estás viviendo en este momento, y el de mañana, cuando Plutón entre por allá en Piscis, será maravilloso, hemos dicho, lo maravilloso es lo que se presenta en el momento, para no estar anhelando, porque ese es un juego con la astrología, no, mm, cuando Júpiter me entre sobre el Sol, o sobre mi casa 2, no, hombre, no te pongas en eso. Un buen presente sana un mal pasado y crea un buen futuro. ¿Qué va a pasar en el futuro? No sé, pero sé que aquí estoy asumiendo lo mejor que puedo con lo que puedo y eso me va a dar, como cuando tú te enfermas y tu organismo viene sano, pues va a tener un sistema de defensas apto para recuperarse, ¿vale? Entonces, igual, el presente es el mejor tránsito, lo que Martín, está, muchísimas gracias. pero Fíjate no es que, un loco. no, que hoy me ha resonado mucho porque igual tengo esta cuestión ahorita de Plutón transitando Júpiter. Ujú. Entonces dije, ah, bueno, ya cayó la ficha por ahí. Pero Martín, cuéntanos, ¿tienes algún curso, clase, webinar en puerta? ¿Cómo se ve la segunda mitad del 2025 para ti en cuestión de clases y Bueno, yo venía hacía seminarios? muchísimos años, desde mis 15 años, dando clases, y antecitos de la pandemia entré en un tiempo sabático, que no fue un año, sino varios años sabáticos de parar. Ajá. Pero en este momento sentí, cada vez más escucho mi sentir más que lo que dice la carta, que tenía que parar y no sabía como el argumento para qué, pero entendí que era que quería terminar con una forma de un ciclo de hacer la astrología. Entonces me han invitado mucho que enseñe, que los cursos, y ya está empezando a emerger de nuevo, ya esa Mm. semillita de lo que estaba ya germinada, a la semilla hay que meterla en la tierra y hay que esperar. Yo por más que le eche agua y abono para que crezca rápido, no funciona. Entonces tuve que pasar 5 o 6 años, como casi 7 en realidad, como de esperar, como de no encuentro, no, no. Y de pronto ya empezó a aparecer y aquí en este momento hablando contigo lo tengo claro. ¿Por dónde va de nuevo el agua al morir? Entonces sí, voy a abrir unos cursos y vamos en eso, ¿no? Estoy en eso. Ah, Estoy en qué bueno. eso. Posiblemente aquí a partir del segundo semestre ya lo haga Ujú, y llegar a la persona que tenga que llegar, que le ujú. resuene. O sea, ¿cuál es la mejor escuela de astrología? Me preguntan. Digo, ¿para qué? ¿Qué estás buscando? Que es un enfoque humanista. Ah, fulano, fulano, fulano. Pero la mejor escuela es tu camino. Oh, Sí, la mejor escuela es tu camino.
Ujú. Martín, muchísimas gracias por tu tiempo. Esta entrevista está llena de pequeños pedacitos de golden pieces, decimos en inglés. Sí. Ahí voy. A ver si quiere mi cámara. Ahí está. Ya. Es que me muevo y se mueve la cámara y el cable está falso. Pero bueno, muchísimas gracias Martín por este tiempo. Gracias a quienes nos acompañaron. Y Martín, ojalá te podamos tener nuevamente. Gracias por compartir tu energía, tu sabiduría y este espacio conmigo. Y seguramente los otros amigos y amigas astrólogos y astrólogas tienen, cada uno tiene una fuente de conocimiento, de experiencia. Escuchar, me parece que es muy importante en este momento, escuchar a los demás y aceptar que aunque no tengamos coincidencia con lo que la persona dice, es una experiencia válida desde ese punto de vista y nos puede ser útil. Bueno, Totalmente. Sí, tan útil tu último comentario ahorita, especialmente en las redes que hay tanta polarización. Y la gente espera hay mucha como expectativa, ¿no? En el cuanto a él debería saber, debería dar la información, debería. Entonces, como eso puede ser también duro para uno detrás de la pantalla, ¿no? creo que hay unas claves, Mayra, que es, por ejemplo, esto es lo único, esta es la única. Uy, por ahí no es, por ahí no es, de esa Ajá. no es. Es que es la X tema, es la mejor escuela de todas, la primera de todas. Eso ya, yo no veo que el árbol sea más importante la raíz que las flores. Es todo. Mm, Y ya. todo es necesario. Entonces, y te va a llegar lo que necesites, así sea para desengañarte, que no es desengañarte, es volver Ujú. sobre ti. Te va a llegar lo que en ese momento necesitas para ser consciente. Ay, Martín, muchas gracias. Bueno, ya voy a dejar de grabar, si no se nos va a ir aquí. Ya pasó la hora. Martín, te dejo. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en esta súper entrevista con Martín Ochoa. Y no se te olvide también darle like a este video, compartirlo, quizá también con alguien que también le guste la astrología o quiera saber más sobre cómo es el camino y el proceso también heroico de estos maravillosos maestros de astrología que también son seres humanos. Te invito también a visitar mi página naranjasteroide.com y astrocreativa.com en caso de que necesites alguna consulta astrológica o quieras revisar algunos de los cursos que con mucho cariño he estado preparando también para emprendedores, astrología de liderazgo, astrología vocacional y astrología del dinero son los temas en los que me voy a estar enfocando de ahora en adelante. Gracias por acompañarme y nos vemos en el siguiente video o en la siguiente entrevista.